Qué gusto encontrarnos cara a cara. 2 días al menos yo estuve también conectado en los talleres virtuales. En uno no estuve todo el rato porque tenía otras cosas y esto tenía previsto originalmente otro expositor acá, pero no podía, así que es lo que hay, no más. Ha sido grato también ver rostros conocidos. Nos hemos encontrado en varias instancias con varios de ustedes, pero no con todos. ¿O sí? Hay algunos que entre ustedes se conocen más o menos, ¿o no? A ver, mírense, por eso los pusimos frente a frente. Esto tiene que ver con que al frente tienen otra pantalla. No, si no es espejo, ¿para qué no salen? Porque si yo estoy aquí al frente, no, yo no tengo tanto pelo en la cabeza. Como dijo Paula, mi nombre es Luis, ella lo dijo más cariñosamente. Tengo 34 años. De ministerio sacerdotal. Y vamos y junto con Alex, con el diácono Guillermo y también con Daniela, que deja muchos saludos. Ella se moría de ganas de estar aquí en este taller. En el año 2020, al final, cuando en lo que pudimos, en ese año de la pandemia, tuvimos nosotros la capacitación como formadores en los talleres ICE, o sea, Servicio Integral de la Iglesia, como agentes pastorales. Y esta era, nos rejuntamos para tener este acompañamiento hacia ustedes. Entonces, la primera parte, antes de comenzar propiamente tal, quisiéramos dar la palabra sobre preguntas que quedaron el lunes, martes y miércoles. ¿Alguna pregunta, alguna duda que hubiese quedado? Solo preguntas, en esta parte, solo preguntas. Sobre alguna orientación, sobre... ¿Lo tienen a mano, no? Traten de tenerlo a mano. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a pedir que se acerque el micrófono. Recuerden que brevemente formulan la pregunta. Vamos a ver si hay 2 o 3 preguntas parecidas. Nombre y procedencia. Primero. Mi nombre es Gerardo Quesada, de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, de la capilla de San José Obrero, del sector Rosito Higgins. La pregunta va en relación a la orientación número 20 del cuidado de sí mismo. Si bien es cierto, el hermano Ale hizo una muy buena exposición al respecto, pero cómo compatibilizar justamente lo que él nos comentaba en esto del cuidado de sí mismo, porque muchas veces en el trabajo pastoral, en estos tiempos, y aquí teníamos, digamos, la imagen viva de lo que nos pasa a nosotros en las comunidades del hermano Alex, que la estaba haciendo toda. Entonces, en las comunidades a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo compatibilizar el trabajo de pastoral versus la vida familiar? Entonces, esa es la pregunta. Varios de ustedes trabajaron esta misma orientación en las tareas que dieron. Y algunos se dieron cuenta, decían, bueno, no es lo mismo hacer catequesis cuando estoy trabajando o cuando no estoy trabajando. Fíjense que es mucho mejor hacer catequesis cuando se está trabajando, porque se está en un mundo más real, porque el servicio eclesial tampoco es un servicio de tiempo libre, así como ir al estadio, como ir al cine. Es algo que se ofrece de verdad, se ofrenda de verdad. O sea, cuando alguien me dice, estoy muy ocupado, yo no ando buscando los desocupados para que presenten un servicio a la iglesia. Es efectivamente algo que se hace y es un tiempo valioso. Tiempo que para saber si estoy en lo correcto podemos emplear algunos criterios. Un criterio, por ejemplo, es que cualquier cosa que hagamos en la iglesia tiene que ayudar a la condición personal.
Por ejemplo, si alguien es casado, eso tiene que ayudar en su matrimonio. Si alguien no solo está casado, sino que además tiene hijos, los hijos tienen que estar contentos de eso, ¿no? Y no quejarse de que no lo vemos nunca, ¿no? Y entonces esa tensión que se va a producir, que en el Evangelio dice que va a poner el hijo contra el padre y el padre contra el hijo y la hija, a veces se da, pero cuidado, que tiene que ser una tensión efectivamente. En algún momento habrá que, robarse un tiempecito, pero no puede ser que le haga mal a la familia. Y incluso antes que eso, y eso nos incluye a nosotros los consagrados, que también lo vivimos como una enorme tensión, hay algo que nunca tenemos que olvidar, y que el descanso pertenece a lo que Dios ha querido desde la creación. El Sabbat es criatura de Dios. Los días fueron creados por Dios. Por lo tanto, vamos a decir que el reposo es del mismo Señor. Si hay que descansar en alguien, es en Él, porque Él es el dueño del descanso, pero además lo quiere también para cada uno de nosotros. Entonces, con mis colegas, todos hermanos consagrados, a veces tenemos esa tensión y se nos pasa, y yo creo que a todos nos ha pasado un par de años sin vacaciones, por ejemplo. Eso no puede ser. Ha sido, me ha pasado a mí y le ha pasado a varios, pero eso pasa a la cuenta. Y entonces yo creo que esa es tal vez, hoy día no vamos a trabajarla, por eso me estoy extendiendo más en la respuesta. Es una, porque es tal vez una de las que requiere más tiempo incluso de profundización. El ser responsable de uno mismo. Y una última alusión al Evangelio. Ama a los demás como a ti mismo. Si uno no se quiere, si uno no se trata bien, si uno no lo pasa bien de tanto en tanto, si uno no tiene cosas que le gusten, ¿qué amor le va a dar al otro? Si uno anda como enojado con uno mismo, si uno anda agriado con uno mismo, eso también va a salir para afuera. Creo que respondí, ¿no? Bien. Gracias. Sí, porque lo están grabando, así que vamos. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien. Ahora, probable más tarde, si no damos oportunidad. A ver, ¿se acuerdan de esa pantalla? No, si había una pregunta ahí, ahí atrás. ¿Cuál es nuestra actitud correcta si se acerca a nosotros una persona, un feligre, y dice, no, yo hablé con esta persona de la capilla y me dio una respuesta que me hizo sentir mal y que yo por eso que no voy mal a la iglesia? Y nosotros ahí tenemos que tener una conciliación, pero no es tan fácil. Esto de gente que se siente mal y se quiere ir para la casa, ¿cómo se llama en el Evangelio? Cleofás se llamaba. Fíjese que está en el Evangelio. Los discípulos de Maús, de los cuales conocemos un solo nombre, algunos dicen que el otro era María, y es posible, en el Evangelio de Juan aparece María, esposa de Cleofás, y es la única vez que se nombran, pero ahí no lo dice, así que son dos. Uno se llama Cleofás, y ellos estaban tristes, no se sentían mal, estaban tristes, estaban desilusionados porque las cosas no fueron como ellos esperaban, ¿no? Esa sensación de que yo fui a la iglesia y no era lo que yo me imaginé, yo esperaba otra cosa. Y ellos eran discípulos, habían dejado mucho por el Señor, y el Señor, que habían puesto su esperanza en Él, se dejó matar, lo torturaron, quedó como piltraja. No era lo que ellos esperaban. La comunidad siguió reunida, muertos de miedo, pero reunidos. Ellos se fueron para la casa.
¿Por qué lo cito? Porque cuando alguien está desilusionado, cuando alguien está triste y cuando alguien tiene sentimientos, las razones no siempre ayudan. Decir que no tienen la razón es verdadero. En realidad, ¿cómo se le ocurre irse para la casa por eso? O sea, pero es que la persona dice, me sentí mal. Entonces hay que acompañar ese sentimiento y hay que acompañarlo. Se sintió mal, eso le va afuera, siga hablando. Y una vez que se acompaña, como lo hizo Jesús, cuando ya tomaron confianza, se los dijo, ¿saben lo que pasa? Que ustedes son duros para creer, son duros para entender. Esto estaba escrito y se las dio, ¿ah? Qué tardos son para creer, qué duros de corazón. Pero primero se hizo como que el que no sabía nada, los acompañó. Y fíjese que esa es la respuesta. Cuando nosotros decimos que el espacio, no lo vamos a recordar, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? En la iglesia nosotros queremos que si alguien quiere creer en Jesucristo o quiere buscarlo, que tenga ese espacio. Y si hay algo que no le gustó, que no le pareció, con razón o sin razón, las razones no van a ayudar ni como explicación, sino acompañar. Fíjense que si hay algo que la iglesia tiene que acompañar siempre es todo sufrimiento. Si nosotros acompañamos todo sufrimiento, no nos equivocaremos y estaremos haciendo como Jesús. Y si alguien sufre porque le dijeron una verdad, pero no fue capaz de asimilarla, y está enojadísimo con el párroco, con el catequista, con quien sea, y uno dice, pero si el catequista tiene razón, igual hay que acompañarlo. Hay que darle tiempo. Hay que saber, igual que Jesús, hay que tenerle paciencia. Si ya llega como el momento de las correcciones, entonces a lo mejor habrá que corregir, pero ahí hay que seguir el camino de la corrección fraterna tal como dice el Evangelio. Hablar con la persona, después hablar con un amigo, después hablar con la comunidad y si no, recomenzar. ¿Sí? Bien, sin aplausos, por favor, porque yo tengo... Bien, era la última pregunta, ¿no es cierto? Si surgen otras, las van diciendo. ¿Recuerdan esa pantalla? La teníamos cada día al inicio. En estos momentos estamos ahí. Bueno, conoceremos qué es el ICE, ya más o menos lo conocen, se lo presentaron. Yo solo quiero subrayar algo. El ICE no es un tema que ustedes reciben y dicen, ya, estamos listos. Lo más parecido al ICE, aunque con todas las proporciones que correspondan, es el Evangelio. O más bien, si hay algo a lo que se parece el ICE, es al Evangelio. Porque nos dice cómo tenemos, nos orienta de cómo tiene que ser. Entonces, no se trata de leerlo y terminarlo. O sea, de esto casi no se puede hacer un resumen. Porque esto hay que vivirlo todos los días. Y por lo tanto, si este año vimos el ICE, el otro año también lo vamos a ver. Y ya queda claro, hay una orientación, la número 20, sobre cómo nos cuidamos que como que está pendiente. Y si en los próximos 20 años podríamos decir, bueno, cada año vamos a dedicar a una. El ICE no es un libro o una novela o un documento o una noticia, sino más bien forma parte del engranaje completo que tenemos en la iglesia, que tienen que ver con estructuras, con estándares y aquí con orientaciones. Son conductas, orientaciones que se desarrollan en conductas y comportamientos que tenemos que tener con los demás en nuestra relación eclesial. Entonces nadie queda certificado en ICE. Ustedes van a recibir aquí. Fuimos a un taller y esto es como heroico, que ustedes en medio de tanta cosa, sí, fueron al taller, pero eso no quiere decir que ya están listos. Es como para decirle, estamos listos para cobrársela el próximo año o al final de semestre, de nuevo, y a lo mejor para que ustedes también hagan algo. Nosotros les dimos así como el libro completo, pero no es necesario. Si a lo mejor con una orientación tienen para varias reuniones. Con una orientación tienen para varias reuniones.
Comprenderemos cuáles son, eso fue, analizaremos su pertenencia y relevancia en el servicio y ahora practicaremos analizando casuísticas para su aplicabilidad. Lo que vamos a hacer en esta mañana es todo lo contrario de lo que hicimos lunes, martes y miércoles. Me explico. Lunes, martes y miércoles estuvimos viendo el ICE. Los que se pusieron para allá ahora le estoy hablando a la de espalda. Van a ser las únicas diapositivas que van a ver. Veíamos el ICE y decíamos, esto pasó en la parroquia del lado. Y esto pasó en mi parroquia cuando yo era joven. Porque nadie dijo, esto está pasando en mi parroquia. Salvo en las tareas. Pero esas van a ser confidenciales. Entonces, cuando iban leyendo las orientaciones, de repente aparecían cosas que decían, pero esto nada que ver, no. Aquí es todo lo contrario a lo que están haciendo, no sé, la comunidad. Era esto, estar en el ICE e ir a la comunidad. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a analizar algunos casos de una parroquia de la galaxia Andrómeda, que tiene su sede en la Luna. No es de acá, no es de nuestra diócesis, por lo tanto no se parece a nada, van a tener que tener mucha imaginación, porque todo lo que van a ver es totalmente ficticio, extraterrestre. Si se les parece, que ustedes son extraterrestres. Y nos vamos a dividir en grupos con contextos diferentes. Dos grupos van a trabajar un mismo caso. Y ¿cuántos somos? ¿Alguien me puede dar la cifra? 80. Tenemos 80. Vamos a hacer grupos bien pequeños. Esa es la idea. 80. Grupos de 8 vamos a hacer, ¿no es cierto? Sí. Acá está calefaccionado también y se puede utilizar. Ya, entonces vamos a tener un grupo allá. Este lado está calefaccionado. Para allá no. No, está los castigados. Ya, pero aquí van, ¿cuántos grupos caben allá? Pues hasta 4 la capilla. ¿Quién quiere decir eso? Ya, los desordenados van a ir al patio. Y cuidadito con quejarse. Ya, pero va a ser lo siguiente. Van a ir a los grupos y les vamos a entregar. Ustedes, ¿hay algún... a ver, dejen ver cómo están sentados. Aquí no hay banda. Aquí está un poco mezclado, Aquí hay un grupo medio organizado, ¿sí? No, pero el resto está topado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Del 1 al 8? ¿Del 1 al 10? Ni que sea una dinámica que separaran y que fuera potencia hasta que los dejemos. Ya. La haces, bien, vamos a separarnos entonces obligadamente. Lo vamos a hacer todos de pie, vamos a hacerlo cantando y jugando. ¿Cuál va a ser? Bueno, por ejemplo, dice ya, ahora nos juntamos de 30, ahora le dijeron, cada 5, hasta que lleguemos a un número que queramos. Pero son 80, son 10 grupos de 8. Sí, más o menos. ¿Cuál es la canción? Porque no... Miren, vamos a pedirle al hermano Alex que vaya cantando, pero cuando de repente le vamos a decir que pare y yo les voy a decir que se junten, porque yo tengo una misión de que todos ustedes se salven. Pero esto es el Titanic. Entonces mi tarea es buscar una balsa. Entonces en un momento le voy a decir, ya júntense a 2 porque tengo balsas para 2. Otra vez le voy a decir, tengo balsas para 5 y ustedes tienen que juntarse a 5. El que quede sin balsa viene a bailar aquí. Ya. Cantemos. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz. Y si me falta la voz, Balsa para 5. a ver. 5. ¿Quién quedó náufrago? Aquí tengo una ahogada. No, ya. ¿Dónde está?
5. Ok, 5, ok, 5. Ahí hay 4. ¿A dónde hay 4? Ahí. Se mueren los 4, ¿eh? Ya, otra oportunidad, ya. Hay que pasear. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, Balsa para 3. Y ahora balsa para 8. la tira. ¿Quién se ahogó? A ver. ¿Quién tiene que venir a bailar aquí? Aquí tengo un abogado. ¿Dónde está? ¿Quién se ahogó aquí? Ah, yo vi que... No, aquí se ahogó usted. Ya, venga para acá. Vamos a bailar de la cámara. ¿De dónde es? De San José de Reloj. De San José de Reloj. Allá no hay ni río, entonces, por eso vamos a bailar. Le vamos a dar otra oportunidad. ¿Eh? Ahora, la condición es que ella puede quedar en cualquier balsa. Ahí hay 2. Ay, esos 2 estaban. Ya no, pero no me quedé con ella. ¿Quién lo elija? La próxima balsa no pueden estar con el que estaban ahora. Vamos a quedar aparte. A bailar, vamos, recorriendo. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Balsas para 8. No. Ya. Para allá los 8. ¿Aquí cuántos faltan? Abuelito, vayan por allá. ¿Están los 8? Sí. Sepárense. ¿Y aquí cuántos hay? 8. ¿Aquí cómo están? 8. ¿Ya estamos? Bien, mírense bien. Ese es el grupo de trabajo. Tienen que buscar espacios ahora y vamos a llevarle el material. Ese es el grupo de trabajo. Sí, puede ser aquí, pero también afuera. O sea, en los pasillos. Bien, tienen que elegir un moderador y un secretario. Son 2. Tienen que elegir un moderador y un secretario. Antes de comenzar a escuchar lo de los grupos, quisiera que recordáramos algo de lo que dice el ICE. ¿Ustedes lo tienen a mano? Sí. El ICE es un documento que tiene varias gracias. Ha sido alabado grandemente en distintos ámbitos académicos de universidades extranjeras, sobre todo de universidades católicas que hacen seminarios, cursos sobre la prevención, y dicen que lejos es una de las cosas que mejor logradas han visto en la iglesia, ¿no? Así como documento. Bueno, a nosotros nos conocen como el caso chileno. No, tampoco es mucho orgullo. Miren, aquí tengo el libro, después de los abusos, se llama El abuso sexual en contextos eclesiales, análisis del caso chileno, aprendizajes y desafíos. Lo hizo la Conferencia Episcopal de Chile con la Universidad Católica y un grupo de académicos, psicólogos, que entrevistaron a víctimas y terapeutas de víctimas sexuales de abusos cometidos por sacerdotes chilenos en Chile. Y es un estudio cualitativo, ¿no? Es el único estudio en el mundo cualitativo hasta ahora, porque los otros son todos estadísticos de cuántos fueron, y entonces lo que analiza son la manera en que se relacionaban los abusadores, los victimarios con sus víctimas, para lograr
Entonces, es bien interesante, ya está a la venta, a público. Este libro yo lo tengo de antes de que saliera a la venta. Yo colaboré como contacto para víctimas y terapeutas. A mí me entrevistaron ahí en el libro, pero todos los entrevistadores los conozco. No todos los entrevistados, sí. Está a la venta, por si acaso, normalmente habría que... Se llama así, el abuso eclesial, el caso chileno. Página 11. Una de las cosas es que esto está escrito está en formato digital. Esto está escrito y está diseñado así como si esto fuera leído en el celular. También está en papel, como lo tienen ustedes ahí. Aprovechemos el papel. Voy a leer el párrafo que está en el medio de la página 11. El objetivo de este documento es servir de guía en los ámbitos pastorales para orientar las conductas de sus integrantes en orden al mejor cumplimiento de su servicio. Los diferentes grupos, movimientos apostólicos y nuevas comunidades, parroquias o colegios pueden asumir las orientaciones aquí expuestas y adaptarlas concretamente en función de sus propias características y realidades. Y en la página anterior dice: estas orientaciones, en el párrafo que está, se fundan. El párrafo que leí es que esto es para todos, es para todos, es para grupos, para personas. Pero acá dice lo siguiente: estas orientaciones se fundan en la necesidad de establecer parámetros de servicio pastoral que faciliten a toda persona que busque encontrarse con el Señor en la vida, disponer de ambientes donde ello sea posible y donde esté asegurado el respeto de la dignidad de cada persona. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? Celebrar, anunciar a Jesucristo. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que servir para eso, para que las personas conozcan más a Jesús. Y eso pasa por el Consejo Económico, que a veces saca cuentas y hace presupuestos. Allí también tienen que preocuparse de que cada uno conozca más a Jesús a través del comportamiento, a través de la forma de relacionarse, aunque sea en un bingo. Si organizan un bingo, o sea, es muy grave que se pierda la plata del bingo. Pero es muy grave no porque sea un delito, de robar siempre es malo y es pecado y es delito, sino porque además hay un tema de... No puede pasar en la iglesia. Ayer celebrábamos al apóstol Santiago y la lectura del Evangelio traía ese momento en que los linduras van a pedir los primeros puestos y Jesús les dice: oiga, los gobernantes de las naciones, y les dice cómo se comportan, entre ustedes no puede ser así. Y en la iglesia esas cosas no pueden pasar, en la comunidad eso no puede pasar. Si hay algo que yo recuerdo así como me quedó grabado a fuego, y fue un encuentro con una víctima que había sido abusada por un sacerdote, y contándome su historia, y contando su historia porque además la compartió después, decía, preguntándose: ¿y a mí esto por qué me pasó? Porque yo estaba en la iglesia. Pero eso no puede pasar. O sea, a la iglesia se va a conocer a Jesucristo, pero le pasó estando en la iglesia, porque estaba en la iglesia. Y las cosas no pasaron en un espacio que no haya sido de iglesia. Pasaron en lugares pastorales, incluía una camioneta. Pasaron en un colegio católico. Y claro, la iglesia no está para eso. ¿Para qué está? Para lo que acabo de leer en la página 10 del ICE. Para que cada persona que quiera encontrar a Jesús tenga un espacio sano y seguro.
Cuando nosotros hablamos de espacios sanos y seguros, no son para tomar sol, son para conocer a Jesucristo. Pero esos espacios tienen que ser sanos y seguros. Por eso es que dentro de los requisitos para trabajar en la iglesia, nosotros decimos, tiene que haber hecho la capacitación básica de prevención, que son esos cursos donde les decimos, oiga, la iglesia no puede tener lugares oscuros. En cada parroquia tiene que haber un letrero que diga, aquí nosotros no estamos con los abusadores. Si alguien quiere denunciar, aquí se puede denunciar. Aquí cuidamos a los niños. La infancia la queremos proteger. Y esos espacios son los que nosotros no solo tenemos que hacerlo poniendo, no sé, hartas luces, sino que también tratándonos de alguna manera. Los casos que ustedes vieron, que efectivamente son ficticios y efectivamente están basados en realidades, reflejan que somos torpes para algunas cosas. No siempre hacemos las cosas como tendríamos que hacerlas. Y a veces no solo son torpes, sino que también ha habido momentos y situaciones delictivas. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cómo les fue en el trabajo en grupo? ¿Era muy extraterrestre o no? Los casos fueron sacados, inspirados de diferentes fuentes. Algunos tienen fuente nacional, otros fuente diocesana y otros de la imaginación de parte del equipo. No tienen una sola mano redaccional. Por supuesto que está la mano mía, está la mano del hermano Alex y está la mano también de Daniela, que también hemos trabajado toda la semana, las 2 semanas, porque la semana pasada que estamos trabajando juntos para este encuentro. Pero efectivamente, y teníamos muchos más casos, por ejemplo, todos los casos que tienen que ver con el autocuidado, que es un tema que a lo mejor habría que tratarlo para una jornada exclusiva, de cómo nos cuidamos y quién cuida a los cuidadores. Que es otra cosa, que también es muy pertinente y que estamos muy al debe. Voy a dar la palabra por grupos. Cada caso fue tratado por 2 grupos y entonces los que trataron el caso número 5, ¿quiénes fueron los grupos que trataron el caso número 5? No, pero el 5. Grupo 5 y grupo 5, ¿no es cierto? Sí. Hay 2 personas. ¿Quién habla primero? Acá. Las damas primero, se las dos. ¿Leo la situación igual? No, describe brevemente la situación. ¿De qué se trataba? Se trata de un grupo de personas que ya llevaban 35 años o sea, ahí a cargo de la parroquia. Entonces ellos siempre se sustentaban en que la gente no quería ayudar. Y eso también lo llevaba a solo ellos tener las llaves, cosas así. Entonces, cada vez que tenían cambio de párroco, los párrocos dejaban la situación así como para no meter bulla, lo dejaban pasar. Coordinadores de la capilla eran que siempre... ¿Era capilla o parroquia? La capilla. Que, Nuestra Señora. Que llevan 35 años. Casi los que yo tengo de sacerdote. Sí. Entonces ahí respondimos las 3 preguntas. Primero identificamos la orientación del ICE que subyacía de esta situación y dijimos que era la orientación número 20, que es cuidar de sí mismo en las dimensiones espirituales y materiales. Esa fue nuestra respuesta para la primera. Ya, perfecto. Respecto de la 2, ¿qué conductas favorecen la situación descrita? Dijimos no equilibrar la vida personal con la de servicio en la iglesia, no delegar responsabilidades, soberbia de parte de las personas que ya estaban a cargo, egoísmo, no priorizar y por sobre todo el no comprometernos, nosotros como externos a los que no somos parte de los que coordinan. Es como responsabilidad también nosotros de no comprometernos ahí. ¿Y cómo podríamos ayudar y acercarnos a los protagonistas? Dijimos que era promover participación, entregar responsabilidades, apoyar al párroco para que nos dé orientación,
realizar cambios constantes en los cargos, en promedio 3 a 4 años, motivar a atraer a la juventud también y por sobre todo preparar a otros para que continúen el camino. Ya. Como ya conocemos la situación, vamos a pasar al otro grupo para que nos comparta las respuestas y voy a hacer un comentario. Eso está en la tele, ¿eh? Ya, escuchamos. Ya, bueno, nosotros le dimos así una pincelada a varias orientaciones, pero profundizamos en la número 16. En la 16. Sí, que dice ejercer responsablemente y con organización los encargos de su servicio pastoral. ¿Ya? Sí. Entonces la pregunta decía, ¿qué de nuestras conductas habituales favorecen situaciones como la descrita? Partimos pensando de que éramos demasiado pasivos, como el resto de la comunidad, pensando en que usted lo hace bien, esto ha funcionado, sigamos igual. ¿Ya? Partimos por eso. Después, la poca disposición que tiene la gente en asumir cargos, porque yo no puedo, porque yo no sé, necesito capacidades para eso. Después dice, cuando perdemos la claridad en nuestra labor, que debe estar al servicio y reconocer que todos estamos llamados a trabajar para la comunidad. Y hay que ser prudente además en los tiempos que se entregan a la comunidad, que sea compatible con la familia. Y la pregunta siguiente dice, ¿cómo podríamos ayudar a acercarnos a los protagonistas? Dice, siempre Jesús en el centro. Aprovechar las instancias de formación, disponibilidad de aprender, acoger, acompañar, apoyar y apoyarse con los participantes de la comunidad. Compartir y dar testimonio. Que la comunidad elija a sus representantes y no ser designados solamente por el sacerdote. En situaciones difíciles, acompañar y apoyarse en la comunidad, porque un gran líder debe hacer trabajar a todos. Eso sí. Bien, muchas gracias. Es evidente que una situación siempre va a tener más de una orientación como arista, y las dos que elegidas evidentemente son muy pertinentes. No se cuida ni siquiera la fe de alguien cuando se le mantiene tanto tiempo en un cargo, no en servicio. Porque también se va desgastando ella misma. Por eso está muy bien la orientación 20. Y claro, ¿se acuerdan ustedes que son 6 títulos? Uno es el cuidado, pero hay otro en donde está la orientación, ustedes dijeron 16, ¿no? Que son relativas a la calidad y organización del servicio pastoral. Ahí también cabe, y estaba la 16 y también está la 18, que dice servir con prudencia y cuidado a la comunidad. Porque ahí hay otra orientación que también podría iluminar. Hay varias aristas que tienen que ver con cómo se eligen a las personas. Pero hay cosas súper básicas. Yo sé que les sorprendió estar sentados así. Pero fíjense que cuando uno está en la iglesia, tiene que procurar que las personas se vean. Y se vean unos a otros. El encontrarnos supone lo primero el contacto visual. Y no estar mirando nunca. Sino, ¿a quién tenían que mirar? Al que estaba delante, al único, ¿no? Cuando se organiza algo diciendo que hay a uno nomás que mirar, y se organiza así, pues poniendo todas las sillas para allá, ¿no? Hay algo que no estamos entendiendo. Si se puede hacer así, lo hacemos así. Por eso que una reunión de catequesis no es una clase. Y la idea es que efectivamente haya contacto visual entre todos, ¿no? Y traten de que así sea, ¿no?
fíjense que una reunión, así todos mirando, y si son 10 en la reunión de catequesis, los ponen en círculo y cambia la reunión. Ya. Vamos a los que trabajaron la orientación 1. Hay 2 grupos, estaban aquí, uno es aquí y el otro allá. Acá primero. Describe brevemente de qué se trata esta... Bueno, en el caso de nosotros dice que el padre hacía todo y no pedía ayuda a su gente. También... Y le salía bien, Marci. Claro, también vinieron unas personas... ¿El padre Luis era? No. Felipe se llamaba. También vinieron donde él unas personas, que eran 3 personas. Ellos necesitaban que bendijera su casa y el padre le dijo que no tenía tiempo, no podía. También nos dice que el consejo pastoral y económico no estaba elegido entre la comunidad, sino que eran personas conocidas por el padre, personas que eran sus amigos, que eran compañeros de colegio de él. Entonces eso también nos resuena, lo encontramos súper raro. Ya, claramente no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Otra galaxia. Y eso sería como un resumen del caso. Ya. Las orientaciones que nosotros identificamos fueron varias. Por ejemplo, la número 1, la número 7, la 8, pero más le dimos énfasis a la número 16. 16. Sí, a la número 16. Que está dentro del título de la organización pastoral. Que dice ejercer responsablemente y con organización los encargos de su servicio pastoral. La pregunta 2. En cuanto se explicita eso, cuáles son las conductas, una de las cosas que se subraya es que no hay que improvisar. Claro. Hay que preparar, las reuniones se preparan. El año se prepara, ¿no? Esto de andar haciéndolo a última hora, ¿qué vamos a hacer ahora? No puede ser. Sino más bien, ¿qué nos corresponde hacer ahora? Sí. Ya, sigamos. Ya, la pregunta número 2 dice, ¿qué de nuestras conductas habituales favorecen situaciones como la descrita? Nosotros dijimos que la cercanía al sacerdote, si él nos delega funciones, nosotros le podemos ayudar para que no se sobrecargue tanto, ser empáticos, orar para que esta situación mejore, orar para que el padre pueda tener la sabiduría y pueda organizarse, tenga una buena administración, que mejore su actitud con las personas y sea un poco más acogedor, porque no es posible de que vengan estas familias, le pidan que por favor bendija su casa y él le diga que no puede porque no tiene tiempo. Y en la situación había una descripción que la familia estaba en el extremo de la parroquia. Sí. Estaban lejos. Sí. Claro. Y en la pregunta que hice, la número 3, ¿cómo podríamos ayudar a acercarnos a los protagonistas? Nosotros escribimos que primero buscar una forma empática, humilde y respetuosa y poder hablar con el padre para que mejore su actitud, para que pueda ir a visitar estas 3 familias y tomar un descanso, cuidarse por lo menos un día, delegarse de sus compromisos, buscar un consejo donde las personas vivan en esa ciudad, que sean territoriales, no personas que sean de otro lugar, amigos del padre, amigos de la infancia, no, que sean responsables y transparentes, que él se organice y delegue funciones a quienes participen en la parroquia. También atraer catequistas, atraer niños para la primera comunión, para la confirmación y atraer a más familias para que se unan a la parroquia. Muchas gracias. Hay algo que no dije, pero siempre es bueno que lo vayan diciendo los que hablan, el nombre y la procedencia. Ya, mi nombre es Valentina Figueroa, soy de la comunidad de Fátima, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la comuna del Carmen. Acá está el otro, Valentina, que también escribe. Buenos días, mi nombre es Emerson Jara, somos de la parroquia Santa Marta, sector Luguindo. Nosotros estamos también comunicando, o nos tocó el mismo tema que ellos, es donde se ve el sacerdote que comete muchos errores. Y el punto 1 para nosotros, primero y el que más principal, es ser testimonio del amor de Dios en el servicio y en la acogida de las personas. Eso se presenta, ¿cierto?, cuando se niega a atender a las personas porque no van a misa.
pero son poblaciones nuevas. ¿Dónde está la acogida nuestra si llega un vecino pidiendo un favor que llegó hace 2 días y no hemos conversado con él? ¿Cierto? Si queremos una iglesia de puerta abierta, tenemos que empezar ahí. Y bueno, el error nuestro es creernos superior, ¿cierto? Tal como dice, entonces tenemos que ir reconociendo cosas que a nosotros va pasando. Como dijo el padre, le toca a la otra persona, pero también es algo para nosotros. Y también me toca a mí, también cometo los mismos errores. El yo, y no reconocer que cuando piden un favor, es como aquel que va en la noche, toca la puerta y para que no nos molesten, le convida el pan, ¿cierto? Acá es la palabra, debemos ser receptivos. Ese es uno de los puntos. Después dice integrar en el servicio eclesial. Integrarlo, porque si se vienen a ofrecer, como ella lo leyó igual, y tiene un consejo pastoral, económico, la hermana, que es amigo, que el tío, un pastor o alguien que quiere hacer muchas cosas no alcanza a hacer muchas. Es mejor hacer poco mucho que mucho poco, como decían en la reunión. Entonces eso deben elegir también ellos, los sacerdotes, porque si hay personas que se quieren ofrecer, es agradecer, es un llamado de Dios. Y Dios dice que no nos estamos acercando a la iglesia. Y si no lo aceptamos nosotros, que estamos a cargo de la comunidad, estamos cometiendo el peor error. Tenemos que dejar una iglesia puerta abierta, eso es lo que nos pedía el Papa también. Ser iglesia puerta abierta, no cometamos los mismos errores. Cuando nos piden ayuda es por algo, es por una necesidad. Y si es necesidad espiritual, estamos nosotros para ayudarlos. Bien, ¿alguno del grupo quiere agregar algo a lo que dijeron? ¿No? Bueno, perdón. Habría que aclarar que estas son 3 poblaciones. Sí. No son 3 familias, son 3 poblaciones que al sacerdote le quedan muy lejos y retiradas. Entonces él no les quiere ir a prestar el servicio, ellos vinieron a pedirle un servicio y él no quiere. Lo que nosotros también, como decía él, podemos exigir, si yo necesito que el sacerdote vaya a mi población, yo me organizo, yo con mi gente, si tenemos interés tenemos que organizarnos, y al organizarnos podemos exigir, no sé si estaré bien, padre, exigirle a usted que nos vaya a prestar el servicio. Ya. Yo lo voy a llevar todo a mi parroquia, ¿eh? Bien, vamos a seguir con los grupos y al final vamos a tratar de tener un conversatorio así de lo que vaya saliendo. Hay otro grupo, ustedes eran el grupo caso 1. Caso 2. A ver, vamos, ¿quién tiene los casos 2? Son casos parecidos, ¿no? En alguna parte. ¿Quién más tiene el caso 2? ¿Solo ustedes? Ya, solo ustedes. Sí. Primero, ¿de qué se trata? Y después traten de atenerse a las preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Sí. Ya, mi nombre es Elga Olivera, pertenezco a la comunidad de la Capilla Nuestra Señora de la Luz de Chillán Viejo. José Espinosa, de la parroquia de Quirihue. El caso que se nos presenta, esta situación ficticia, por supuesto, ocurrió en el año 2010, es decir, el tiempo del terremoto, donde hay una actividad que se desarrolla allí donde el sacerdote párroco de Santa María, Madre de Dios, no existe esta parroquia, ¿cierto?, por acá, es quien recibe la encomendación, las instrucciones de parte del obispo para poder apoyar a los necesitados post-terremoto, una situación que se produce en ese tiempo, ¿cierto?, donde hay algunas actitudes que nosotros también analizamos en el caso, donde el sacerdote escoge a cierto número de personas, incluyendo a un familiar, lo que también, de alguna forma también vamos a señalar dentro de la respuesta. Es decir, no recibe mucha ayuda o no quiere recibir mucha ayuda o apoyo de parte de afuera, entre ellos del municipio, sino organizarlo como parroquia con su propia gente. Ya, es más o menos parecido al otro caso. Vamos a las preguntas. Aquí van ahora las preguntas. La primera de ellas es identificar la orientación del ICE que subyace en este caso. Ya, bueno, en este caso, por ejemplo, hay solo una persona encargada. No llegan las ayudas a todas las personas. No hay una organización previa.
el sacerdote no acata órdenes del obispo. Ya, ¿y cuál sería la orientación? La orientación, bueno, primero es importante que todas las comunidades... perdón, ya, sería el punto 6, el 9 y el 16. Ya. Ya. Ustedes las tienen en mente, ¿no? Porque tienen el elenco y... Sí. Recuerden que en la página 23... Precisemos, en la 9 se refiere a promover relaciones fraternas y respetuosas con la comunidad. En la 6 se refiere a actuar con responsabilidad en la administración. Y en la 16, ejercer responsablemente y organizados los encargos de los servicios pastorales. Ya, entonces, bueno, nosotros pensamos que es importante que todas las comunidades deberían tener, por ejemplo, una acción fraterna donde se piense en las necesidades de la comunidad. La segunda pregunta, ¿alguien me la recuerda? Porque para todos iguales, ¿qué decía? ¿Qué de nuestras conductas habituales favorecen situaciones como la descrita? ¿Qué contestaron ahí? La segunda, acoger a la comunidad, integrarlos, ver en el otro la potenciabilidad, evitar que el grupo chico lo haga todo. ¿Son similares? Es que son similares. No, son similares. Sí, son similares porque la pregunta dice ¿qué de nuestras actitudes habituales favorecen situaciones como la descrita? Y en la 3, ¿cómo podríamos ayudar o acercarnos a los protagonistas? Ya. ¿Puede ser del mismo grupo, perdón? Pero cuando termine. Sí. Ya. Ser justos, no juzgar, pensar por el otro, tener la capacidad para servir en lo que se le pide. La número 3, que dice cómo podríamos ayudar a acercarnos a los protagonistas. Tener el tino para acercarse a los protagonistas, ofrecer la ayuda apropiada para organizarse, ser proactivos en la ayuda y solidaridad. Perfecto, muchas gracias. Recuerden que ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Gracias. Estamos haciendo un ejercicio de tratar de alguna manera ir de nuestra realidad a las orientaciones. Cuando uno hace ejercicios, no está planificando, acá no se me vaya, no está planificando, sino que estamos haciendo ejercicios que nos permiten tener alguna destreza o alguna habilidad, ¿no? Por eso yo de repente interrumpo para que quede claro y clarifico. Identificar esta es la orientación. Y la segunda pregunta tiene que mirar, si eso pasa, es porque la gente también permite que pase, ¿no? Es como una autocrítica, y por eso la pregunta es personal, ¿qué hacemos nosotros para que cosas como esas pasen? Y la tercera es, como muy bien la respondieron, es ¿cómo podríamos ayudar? ¿Cómo podríamos acercarnos? ¿Tú querías complementar? Sí, disculpe, padre. Es que igual estaba en el mismo grupo y nosotros lo que ellos mencionaron son situaciones en las que se propiciaba ese tipo de cosas. Entonces nosotros, para no darla por detalle, enumeramos las situaciones que se estaban dando, que era lo que decía, por ejemplo, la cordialidad, que el ser cordial con nuestros hermanos cuando juzgamos, o cuando nosotros, por ejemplo, a veces nos damos la posibilidad de que otro hermano, por ejemplo, lo pueda hacer, y que nosotros, que lo hacemos bien, coartamos la posibilidad. Entonces, en ese sentido iba al lado que estaba diciendo Sí. El buscar situaciones similares también es una muy buena herramienta, porque una pregunta que podríamos haber tenido, pero no tenemos tanto tiempo, era eso que hicieron ustedes. ¿Qué otras situaciones similares podríamos contar nosotros? Porque todos nosotros conocemos historias que son como en algo se topan. Lo que pasa es que si te lo recibo yo, se acopla. Me faltan 3 grupos, pero 2 situaciones nomás, me parece. 3 y 4. La 4 tiene 2, me parece, 2 grupos, ¿o no? ¿Sí? Y ahí, 4, ahí están los 2 grupos. Un grupo describe la situación
Vamos al ámbito de los jóvenes, me parece aquí. Hola, bueno, mi nombre es Belén Pedrero, soy de la capilla de Santa Rosa de Lima Las Coles, de la parroquia San Pablo. La situación ficticia número 4 que nos correspondió eran dos amigos que principalmente no estaban muy contentos porque ellos habían crecido dentro de la iglesia, dentro de la fe, pero ahora su parroquia ya no tenía tantos jóvenes, habían pocos niños, y ellos primero eran padres jóvenes, entonces querían que sus hijos también crecieran dentro de este ámbito. Y querían repetir la situación. Claro, querían repetir la situación y primero le preguntaron a sus hijos qué es lo que pensaban ellos, y ellos decían que creían en Dios pero no en la iglesia. Y que además de eso... ¿Has escuchado eso? Entonces, además de eso le comentaron que en otra iglesia, en otra parroquia, habían más jóvenes, había más presencia, entonces ellos le fueron como a preguntar a este párroco qué es lo que estaba haciendo. Entonces le comentaba que principalmente había que conocerlos, cuáles eran sus intereses. Entonces, dentro de la primera pregunta, que era identificar la orientación, nosotros creemos principalmente que está dentro de la orientación número 7, que era cultivar relaciones personales y armoniosas y respetuosas, y la orientación número 9, que era promover relaciones fraternas y respetuosas con la comunidad. En la pregunta número 2, que era ¿qué de nuestras conductas habituales favorece la situación como la descrita? Muchas veces no nos damos cuenta, pero exigimos comportamientos, especialmente dentro de la liturgia, y además de eso que somos poco flexibles. O creemos que sus intereses no están bien. Entonces eso creo que es lo principalmente que nos aleja de ellos, porque si lo que ellos piensan a lo mejor no es tan importante, obviamente ellos van a buscar en otro lugar quienes los validen. Y en la última pregunta que dice, ¿cómo podríamos ayudar a acercarnos a los protagonistas? Bueno, principalmente buscando intereses en común. Por ejemplo, los chiquillos son muy buenos para el fútbol, de repente algo por ahí, o los jóvenes les gusta mucho y son muy conscientes del medio ambiente, que creo que también es un punto súper grande. Y uno de nuestros participantes tenía una idea súper buena, y que ellos estaban replicándola y me gustaría comentarla, que era que a las personas, por ejemplo, los niños más pequeños, les entregaban una hoja, y en esa hoja ellos les comentaban qué partes de la liturgia era, y ellos estaban parte, y ellos entendían qué significaba cada ritual. Además de eso, a lo mejor después al final les timbraban. ¿Por qué? Porque eran parte, porque habían participado, o dándole pequeñas tareas que ellos se sientan importantes. Entonces eso hace que ellos después quieran volver porque son parte del lugar. Y además de eso, tratar de ver más el lado positivo que lo negativo, que al final es lo que de repente, es lo que decía al comienzo el padre Pato. Claro. Muchas gracias. Que siempre es más lo bueno que lo malo. ¿El otro grupo que tuvo el mismo caso? Acá, perdón. Para allá. Entonces, ¿qué orientación identificaron? ¿Ya está descrito el caso? 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Yo quiero decir que la 17 también es bien pertinente para este caso. Es formarse para las competencias pastorales. Ya, mi nombre es Demóstenes Arregada, soy de la capilla de la parroquia San Pablo. Participaron aquí también el Carmen Pinto de los Yeuques y del Buen Pastor. Estamos aquí todos. Apatotados. Estamos apatotados. Bueno, ya usted dijo cuál era la primera relativa. En general, nosotros pensamos como el gran título las orientaciones relativas al encuentro con otros. ¿Sí? Y ahí está la 7, la 8 y la 9. Respecto de la pregunta 2, alguien que ayude. De la pregunta 2, ¿qué de nuestras conductas habituales favorecen situaciones como la descrita? Nosotros miramos desde el punto de vista de lo que no debe ser. Para nosotros es preocupante la tosudez por entender el cambio.
A nosotros nos cuesta entender el cambio porque hay una frase que todos deben conocer: todo cambia menos el cambio. Hay un diagnóstico equivocado a la realidad. Los adultos no captan aún la situación que se está viviendo hoy día, y nosotros hacíamos un recordatorio de que vamos a pasar a la historia como generación nosotros, porque hemos sido generación que es como una generación bisagra entre los viejos y los jóvenes. Cuando ya pasemos nosotros van a ser jóvenes, pero nosotros tuvimos la experiencia de lo antiguo y de lo nuevo, y por eso nos cuesta adaptarnos. Ponerse en el lugar de otro también, en la empatía, es algo importante. Y se vive permanentemente de alguna manera con actitudes prejuiciosas. Respecto a la 3, ¿cómo podríamos ayudar? Nosotros pensamos que hay que aprender a escuchar a los jóvenes, a aceptar la diversidad de las personas, admitir la evolución de los tiempos, y recordando un pasaje bíblico, dejar que los niños vengan a mí, de algo presente, permanente. Esforzarse en asumir los cambios, ser coherentes y consecuentes. Y un tremendo esfuerzo para nosotros meternos también en el mundo de las redes sociales para poder entender a los jóvenes. Es un tremendo desafío. Yo sé que a todos nos cuesta, yo lo puedo decir por experiencia propia. Eso. Gracias. Es un tema bastante complejo, y hay que meterse en las redes sociales. Ahora, como yo tengo tanto tiempo libre, a veces me pongo a ver series. ¿Alguno de ustedes vio la serie Adolescencia? Bueno, es brutal, es un ladrillazo en la cabeza, así que uno deja aturdido. Y tiene un momento muy que es un poquito al pasar. Se trata de una tragedia que ocurrió en un colegio. Llega la policía a investigar y uno de los policías, que aparece como, entre paréntesis, la serie la grabaron de una, o sea, sin ensayo, sin nada, y por eso salió tan natural. Los jóvenes en Chile se vieron el 90%. Tiene 5 capítulos, 4 parece que son. Bueno, el policía le dice al curso: si alguno quiere ayudar, no sabe algo, que nos ayude. Los jóvenes, adolescentes, todos, nada. Pero el hijo en un momento dice: papá, tú dijiste que querían ayudar, ¿y por qué quieres ayudarme? Porque los vemos tan perdidos. Mira, tú le escribes a la mamá WhatsApp, sí. ¿Y qué le mandas? Corazones. ¿De qué color? ¿Qué tiene que ver el color? Y entonces el niño le empieza a explicar cómo funciona eso y qué significan las cosas, y que no es lo mismo mandar de un color que de otro. Y ahí se pusieron en vereda. Pero la frase del joven: me da vergüenza lo perdido que están. Eso sienten los niños de entre 10 y 14 años de todos los demás, incluyendo de los 18 años, que ya los encuentran viejos y los encuentran culpables de cómo está el mundo. En el caso que ustedes tenían, los papás se sentían sorprendidos que los hayan tratado de viejos. Pero las niñas de 14 años, a los 20añeros, ya los consideran una generación que no entiende lo que pasa en el mundo. Bien, me queda el número 3. 3, que son un solo grupo. Y con eso son los 8 grupos. Nosotros somos el número 3. La presentación del caso es de un párroco que era muy querido por su comunidad, muy atento, muy amable, muy cercano, hacía muchas actividades, y un día se quebró la campana. Él dijo que cuando pudiera la iba a reponer. Llegó una
personas nuevas a la parroquia y ofreció su ayuda, se acercó para ofrecerle ayuda y también para hacerle algunas preguntas. Él dijo que había formado un consejo pastoral solo porque se lo habían exigido, pero que consideraba que el consejo económico no era importante, que todos los bienes los administraba él, que nunca había tenido ningún problema. Además, él tenía algunos bienes personales y todos los recursos que él recibía por esos bienes los dejaba en el mismo fondo. Así que cuando le pidieron cuentas, se enojó. Tenía un solo bolsillo. Sí, tenía un solo bolsillo. Así está la frase del caso. ¿Cuál es la orientación? Nosotros identificamos la orientación 6, es actuar con responsabilidad en la administración y el uso de los bienes materiales. Ya, bien. En la pregunta número 2, que de nuestras conductas habituales favorecen situaciones como la descrita, y ahí nosotros que el Padre tenga toda la responsabilidad, que nosotros los que participamos en la iglesia también nos pongamos en el lugar de comodidad sin tener ninguna responsabilidad asumida, y que también se fue mencionado que la estructura para los feligreses también es importante, tener eso bien constituido, las funciones bien definidas. Y principalmente que por comodidad y también por miedo a enfrentar al sacerdote. La tercera pregunta, gracias. La tercera se la leo yo. ¿Cómo podríamos ayudar? ¿Cómo podríamos acercarnos a los protagonistas? Aceptar, acompañar en el proceso, acogerlos, actuar con sabiduría para poder ganarnos al sacerdote, hacer oración y hablar con terceros. Muchas gracias. Bien, el único problema que nosotros siempre tenemos con la realidad es que es como es nomás y no como quisiéramos. Y si no asumimos que la realidad es como es y no como quisiéramos, nos vamos a hundir o vamos a andar en el aire. Pero no vamos a lograr hacer que el Evangelio penetre en aquellos que nos rodean. La integridad en el servicio eclesial tiene como un centro que es cada uno de nosotros. Tenemos que ser íntegros. Fíjense que esa palabra alude a capacidades, habilidades, a forma de relacionarse, pero también a el desarrollo personal y a la integridad en el servicio, que lo conocen todos, y también en la vida privada. De alguna manera es como, por eso yo decía que es como el Evangelio, es el camino de la santidad. Si nosotros estamos en la iglesia es para conocer a Jesucristo, y si estamos para conocerlo y para seguirlo, estamos para ser como Él, para anunciarlo a Él. Y eso, por eso es que el Papa tuvo esa frase tan fuerte: ustedes perdieron su centro y el centro tiene que ser Jesucristo. Y cuando dijo ustedes perdieron el centro, Iglesia en Chile. O sea, yo creo que de los tiempos de San Pablo, que un papa no escribía, y San Pablo no fue papa, de los tiempos de San Pedro, es decir, que no se escribía una carta a una comunidad determinada. Bueno, Benedicto en marzo del 2010 había escrito la carta a los católicos de Irlanda. Una carta que no era la primera, pero como las otras nadie las conoció, comenzó a leerlas en público y ahí tuvieron que publicarla. Nosotros nunca nos enteramos porque fue como a una semana del terremoto, del 2010. Pero en 2010, en marzo, los primeros días de marzo, el Papa Benedicto escribió, y es sobre esto, sobre los abusos en la iglesia, sobre los abusos de Irlanda particularmente. Pero vino nuestra historia y el 2018, el 20 de agosto, nos escribieron esa carta al pueblo que peregrina en Chile, que yo creo que si no la han leído, léanla. Si la leyeron y no se acuerdan, vuelvan a leerla. Es lo que ha inspirado muchas de las cosas que ahora estamos haciendo y que además, como la publicó el Papa, la conocen en todo el mundo.
Y por eso que cuando yo he tenido que ir fuera, me dicen, de Chile, cuéntanos, me dicen. y no se refieren al frío ni a la lluvia. Bien, tenemos pocos minutos, pero igual voy a dar la palabra. Alguien había pedido entre medio. Aquí primero y después ya. Gracias. Que me parece que es súper importante que nosotros podamos conocer la realidad de nuestro sacerdote, porque que el sacerdote le dé a conocer también a la comunidad todas las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, el párroco nuestro tiene a su cargo 20 capillas. En todas las capillas tiene que preocuparse de su desarrollo y uno tiene que estar consciente de lo que él puede hacer y de lo que no alcanza a hacer. No es que no quiera, no alcanza. Y también tener presente que es una persona, un humano como nosotros. Tenemos tan pocos sacerdotes, tan pocos. Entonces, y hay que cuidarlo, hay que preguntarle, no solamente pedirle, sino que también acercarse con respeto, ¿no es cierto? Y porque también tienen necesidades, nosotros necesitamos que nos escuchen, que nos entiendan, ellos también. Y también que nosotros sepamos la labor de nuestros sacerdotes, que ellos también la compartan con la comunidad, para que la gente sepa que muchas veces hay cosas que ellos no las hacen, no es por capricho ni por maña, sino que a veces normalmente no es algo que esté dentro de su capacidad. Eso. Muchas gracias. Yo voy a decir una palabra al final sobre lo mismo. El micrófono, ¿quién me ayuda? Va para allá. Alex, ¿va a haber evaluación o la mandan después? ¿Tiene nombre y procedencia? Mi nombre es Filomena, soy de la parroquia El Buen Pastor. ¿Y acá era? De San Carlos. No, de los Yeuques Pinto, de la parroquia Pinto. ¿Y se llama? Nancy Campos. ¿Ya? Ahora Filomena. Filomena. Yo creo, bajo mi punto de vista, que una falencia no menos importante de las comunidades es que los encargados o la directiva, como lo queramos designar, no tengan la deferencia de rendir, aunque sea 2 veces al año, si no quieren hacerlo mensualmente, cuenta a la comunidad de los ingresos y de los egresos. Porque yo he escuchado muchos comentarios que dicen, ¿y qué pasa con toda la plata que se junta? ¿Y qué hacen con eso? Yo creo que cada feligrés tiene derecho y necesita quizás saber en qué se gastó sus 5 pesos, sus 10 pesos que ella ha ido aportando a través de cada concurrencia a la celebración de una liturgia. Yo lo he visto, lo he vivido, porque la gente... Uno en la iglesia atrás, cuando comentan, uno lo escucha. Yo creo que eso es una falencia que se debe tratar de una forma u otra, darle solución. Muchas gracias. Está dentro de las orientaciones, entre paréntesis, sí. Pero yo diría que además dentro de la práctica habitual, si hay algo que necesitamos es precisamente la transparencia, por una parte, y también la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no solo económica, sino que también hay que rendir cuenta del encargo pastoral. Si a un catequista le dice, oye, usted está a cargo de la confirmación, son 15 chiquillos, y cuando llegue el momento de la confirmación se confirman 9, también hay que rendir cuentas. ¿Qué pasó con los otros 6? Y eso no es para sentirse mal o para sentirse culpable. Si eran 15, ¿y por qué son 16 ahora? También podría ser, no, es que un amigo a última hora, pero... O sea, cuando uno rinde cuentas, es posible seguir creciendo. La tarea es grande, porque la iglesia no es un ejemplo de santidad evidente y elocuente. Y si hay algo que nosotros decimos en los programas de prevención, es que hay que empezar desde donde uno está a hacer todo lo que puede. Todos podemos hacer algo. Basta con que empecemos.
Si una capilla, y si usted está a cargo de una capilla y logra dar cuenta, después va a seguir la capilla al lado, después va a seguir, capaz que después lo haga en la parroquia, porque a veces también las parroquias nos dan el ejemplo. Entonces todos podemos hacer algo desde donde estamos y tenemos que hacer todo lo que podamos allí donde estamos. Respecto de el tema sacerdotal voy a decir algo, pero aquí hay un señor diácono, Edgardo Cante tiene la palabra. ¿Cuánto me queda? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya dijo el padre que me llamo Edgardo y soy diácono de la diócesis de la parroquia San Pablo. Primero que nada, me alegro tremendamente que se ha hecho con este documento, que no es nuevo, tiene sus años, y que se esté dando a publicitar, comentar, que se conozca, porque eso es uno de los problemas de nuestra iglesia. Hay documentos buenísimos de orientaciones, de trabajos. ¿Para qué hablamos de las cartas de los papas, las encíclicas? Pero buenísimas. ¿Cuántos la conocemos? ¿Quiénes las conocemos? Aunque sea fuera una parte. Y alegamos que no hay formación, que no hay esto. Entonces, sí, pues, así es. Porque no nos preocupamos de esto. Y estos esfuerzos de la pastoral de nuestra diócesis es maravilloso. Trabajar este librito, y que yo le voy a confesar algo. Lo trabajamos con nuestros hermanos diáconos que no la conocían tampoco. ¿Ah? El año pasado, recién. Y lo que trabajamos con un grupo de hermanos que creo que están todos aquí, sí. Casi todos. Que están postulando a un posible diaconado. Y qué bueno que lo conozcan ahora, porque aquí no hay nada nuevo. Si esto se ha dicho 10.000 veces, yo no vi, lo conozco de hace tiempo, este documento, no estuve en las reuniones por Zoom. Pero es algo que es parte de la vida del cristiano, si aquí no nos están diciendo nada nuevo. Entonces, hubo reticencias para este documento, yo sé. Primero porque muchos sacerdotes creían que era contra ellos, y contra esto otro, y contra la iglesia. No, como se ha dicho 10.000 veces, es para todos, para mí. A ver, ¿cómo andáis tú en esto? ¿Cómo andas tú? Y ahí se empieza a entender esta situación, pues. ¿Qué hago yo? Como lo dice recién el padre Luis Flores. ¿Qué hago yo por esto? No le echo la culpa a nadie, ni a la señora que lleva 10 años a cargo de la capillita, la parroquia, la otra, y pone todo, hace todo, y no quiere que nadie se le acerque siquiera porque le va a quitar las llaves de la cintura, o el párroco que usted, el número 2 era, de ese que las quiere hacer todas, la 3, de ese párroco que las quiere hacer todas, a pesar que yo espero en Dios que de las 31 parroquias, pero 24 curas nomás aquí, ya no exista esa situación económica que acaba de decir la señora también, la hermana ahí. No puede ser eso en nuestra iglesia, que no se sepa en qué se gastan 100 pesos que yo di para tal cosa. Nuestra parroquia, y aquí de nuestra parroquia hay 2 representantes, o sea, encargados de la parte económica de nuestra parroquia, y se lleva más claro que el informe del Banco Central de Chile, ¿ah? Porque tiene que ser, pues, tiene que ser. Y eso es lo otro. Tenemos la obligación toditos de exigir eso. No llegan el padre, mire, padrecito, podríamos hacer esto, fíjese que es, oye, es parte de eso. Si es el problema nuestro de los laicos, nosotros diáconos somos en medios laicos, mire, ahí estamos laicos y medios, tenemos una lista delgadita del laicado. Pero eso tiene que ser, queridos hermanos. Yo veo mucho y escucho mucho esas cosas, y como nuestra parroquia felizmente no lo tenemos, me parece una aberración que todavía exista eso y se comente. Y lo otro que decía nuestra hermana con los sacerdotes. Los sacerdotes es un ser humano igualito que nosotros. Mírenle. Martes a las 12 del mediodía. Una señora unos días y le preguntaron, miren, padrecito, y ellos, señorita, ellos hacen pichí.
Sí, le dijo, pero poquito. O sea, son de otra galaxia, de otro mundo. Oye, son seres humanos, sufren, tienen pena, se cansan, se ríen y están solos muchas veces. ¿Cuántos de nosotros llamamos a nuestro cura para el día del sacerdote que ahora, del párroco que ahora, el 3 o 4 días, San Juan Ramírez Viney? Para su cumpleaños, para su santo. Si está enfermo le preguntamos cómo está, se mejoró. Si sabemos que tiene un familiar enfermo, lo llamamos y le decimos cómo está su mamá, su tío. ¿Quién? Entonces, esas son situaciones estimadísimas que yo tenemos que ver. Y es trabajar esto, hacerlo vida. No esperar que el otro lo haga, parto yo. El resto es humo. Dios quiera que nos ayude y en otros temas tan maravillosos que hay, como las encíclicas de nuestro Papa antiguo, que todavía están vivitas. Eso. Bueno, de hecho, micrófono. Ahí sí. Una de las cartas del Papa está citada en este documento profusamente, sobre Evangelii Gaudium, está ahí, la alegría del Evangelio. Dos cosas, una, en esto de rendir cuenta, ustedes también tienen que rendir cuenta de lo que fue este curso, y como una gran parte fue virtual, les vamos a pedir que la evaluación les corresponde el lunes. ¿No sabían que el lunes también vamos a tener? No, les va a llegar la evaluación y solo el lunes habrá como para responderlas. O sea, a lo mejor se las hacemos llegar antes, pero solo el lunes y después se cierra. Para que no digan cuando puedan lo hago. Hay personas que se acabó el tiempo. Ya, pero lo mío es chiquitito, es referente a lo que las personas hablan de lo que pueden hacer, yo hablo re fuerte, de lo que pueden hacer en cuanto a contabilidad. Por ejemplo, nuestra capilla de nosotros, mi hijo me hizo, porque él es muy indicado en eso, me hizo un Axi. Y ahí todo lo que yo gasto va puesto en eso. Entonces el Axi dice una cosa y aquí dice lo que te cuenta, lo que está terminando, lo que te queda, lo que no has gastado. Entonces eso lo podíamos hacer todo. Todos. Y ahí, para llegar a nuestras capillas, saben, la gente de nosotros sabe en qué gastamos y en lo que no hemos gastado. Así que para que se actualicen, pues. Sí, nosotros somos viejos, pero ahí está. Sí, la evaluación. Efectivamente, somos pocos, pero no en niveles, y yo creo que lo entiendan. Los niveles en que normalmente se dice que hay escasez de vocaciones. En 10 años nosotros perdimos, porque se murieron, porque se fueron, porque fueron expulsados, porque fueron sancionados, más de 11 sacerdotes. Y eso hizo de que éramos casi 40, 11 es más del 20%, más como el 25% y un poquito más incluso. Yo siempre, cuando toca el tema de que padre, no lo encuentro nunca, ¿cuándo puedo hablar contigo? Yo digo, cuando puedan, cuando quieran, yo estoy disponible, pero andan todos apurados y el menos apurado soy yo. Me refiero a los laicos que quieren hablar conmigo. No, pero es que no me recibió. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes, te pregunto a ustedes, ha ido al médico en el último tiempo? Ya, sí. ¿Y cuánto tiempo tuvieron que esperar una hora para ir al médico? Un mes para que le digan la hora. Y cuando fueron tuvieron que esperar otra hora más. ¿Saben ustedes cuántos médicos hay en la región de Ñuble? Mira, en el hospital hay como 1000. Y en toda la región hay más de 2000. Contando los cefanes, hay más de 2000 médicos. ¿Cuántos con licencia? Nosotros somos 22. En toda la región somos 22, 23 con el mexicano que llegó. Está llegando hoy día. Somos 23. Y entonces capten la proporción y les aseguro que encontrarnos a uno de nosotros es más fácil que a veces ver médico. Entonces, ahora, las otras cosas que han dicho los sacerdotes también son todas ciertas,
A mí me ha tocado escuchar, tuve una tarea y un servicio hermosísimo y terrible que fue escuchar a las víctimas de abusos provocados por sacerdotes. Entonces, yo sé cuánto calzamos, por así decirlo. Yo sé que efectivamente hay mucho dolor que se ha infligido, pero también hay mucha belleza. Si los que estamos trabajando, no hay ninguno que no tenga como tareas para 3 o para 2, al menos. Unos cuantos tienen 2 parroquias, y los que no tienen parroquia tienen 2 parroquias, tienen un servicio aquí, otro allá. Uno está ayudando en el hospital, otro está ayudando en el regimiento, otro está ayudando en colegios. Es decir, efectivamente, cuando hablan de que somos pocos, es no solo pocos, sino que es lo que podríamos llamar una crisis. Entonces, yo creo que entre todos tenemos que hacer algo. También nosotros tenemos que hacer algo. Si nosotros tenemos que tener la humildad de pedir ayuda a lo mejor afuera, y que nos vengan a ayudar de otra parte, y que nos vengan a ayudar otros, y que esa ayuda sepamos canalizarla también. Pero también las familias tienen que preguntarse, porque hay gente que dice, uy, recemos por las vocaciones, pero no saben rezar por las vocaciones. Porque una mamá tiene que rezar y decir, Señor, si tú quieres un hijo, que sea tuyo. Si no, no vale. Que mi nieta sea religiosa. Que mis sobrinos sean. Si no están diciendo que otro lo haga. ¿No es cierto? Claro, porque en el momento en que dicen no, que mi nieto, no, que sea cualquiera menos mis nietos, que sea cualquiera menos mis hijos, no van a ser. Bien, oigan, muchísimas gracias por la atención dispensada. No recuerden que es Elise. A ver, más fuerte el aplauso y más coordinado. Ahí se escuchó muy bien, muy bien. Excelente.